boca o la nariz. En la mayoría de las situaciones de emergencia se coloca a través de la boca. Técnica definitiva de permeabilización y aislamiento de la vía aérea. Siguiente, por favor. La intubación endotraqueal consiste en varios riesgos, que serían el sangrado, infección, traumatismo de la laringe, la glándula tiroides, las cuerdas vocales, la tráquea o el esófago. La punción o desgarro, que sería una perforación de partes del cuerpo en la cavidad torácica que lleva a un colapso pulmonar. ¿Para qué se realiza este procedimiento? Se realiza para mantener la vía respiratoria abierta con el fin de suministrar oxígeno, medicamento o anestesia. Apoyar la respiración en ciertas enfermedades, tales como la neumonía, enfisema, insuficiencia cardíaca, el colapso pulmonar o un traumatismo grave. Eliminar los bloqueos de la vía respiratorias, permitir que el proveedor pueda observar mejor las vías respiratorias superiores, proteger los pulmones en las personas que no pueden proteger sus vías respiratorias y que están en riesgo de inhalar líquidos. Esto incluye a las personas con ciertos tipos de accidentes cerebrovasculares, sobredosis o hemorragias masivas del esófago o el estómago. El tiempo que debe durar un paciente intubado. No hay una medida exacta de duración de este ingreso, ya que depende de las condiciones de cada persona. Pero los facultativos coinciden que estar más de 15 días intubado empeora las posibilidades de mejora. El procedimiento: primero se debe sedar al paciente, luego se le abre la boca, luego se le introduce un laringoscopio que aparta la lengua de la tráquea para insertar el tubo por el que será conectada la ventilación mecánica. Luego el tubo es introducido por la garganta hasta las vías respiratorias. Una vez instalado, el médico infla un pequeño globo que tiene el tubo llamado neumo para evitar que se mueva dentro del cuerpo. Luego se ajusta el tubo con cinta adhesiva en la boca del paciente y por último se verifica escuchando la respiración a través de un estetoscopio o radiografía de tórax. La ventilación mecánica se conoce como todo procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato para suplir o colaborar con la función respiratoria de una persona que no puede o no desea que lo haga por sí misma, de forma que mejore la oxigenación e influya a sí mismo en la mecánica pulmonar. Las indicaciones más frecuentes son la insuficiencia respiratoria clínica, aguda o crónica, el shock, el coma, el estado convulsivo, el postoperatorio y una cirugía mayor. ¿Cómo se ventila un paciente? El ventilador se conecta a un tubo, se conecta al paciente a través de un tubo endotraqueal o ET que se coloca dentro de la boca o la nariz y dentro de la tráquea. Cuando el médico coloca el tubo ET dentro de la tráquea del paciente, este procedimiento se le llama intubación. Los dos tipos de ventilación mecánica sería la ventilación mecánica invasiva, que es el procedimiento de respiración artificial mediante el cual se conecta un respirador al paciente a través de un tubo endotraqueal o de una traqueostomía con el fin de sustituir la función ventilatoria. De manera artificial, que introduce gas en el sistema respiratorio del paciente por medio de un sistema mecánico externo o ventilador. El otro tipo sería la ventilación mecánica no invasiva, que se incluye cualquier forma de soporte ventilatorio sin necesidad de intubación endotraqueal. Junto con el tratamiento convencional, mejora la evolución del paciente con insuficiencia respiratoria aguda por descompensación hipercápnica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o por edema agudo de pulmón cardiogénico.
Algunas de las complicaciones de la ventilación mecánica serían primero las agudas, que serían problemas mecánicos, fallas de la fuente de gas o del respirador, problemas en las tubuladuras, error en la programación del respirador y sus alarmas, problemas en la vía aérea, desconexión, extubación, mala posición del tubo endotraqueal, fuga, lesiones en el ala de la nariz, obstrucción del tubo endotraqueal por apodadura o secreciones, intubación bronquial selectiva, broncoespasmos, estridor, postextubación, complicaciones pulmonares como lesión inducida por la ventilación mecánica, convolutrauma, barotrauma y biotrauma, alteraciones hemodinámicas, infecciones como la traqueobronquitis, neumonía, otitis y sinusitis, problemas de adaptación del paciente y del respirador y trastornos nutricionales. Las secuelas crónicas más importantes de la ventilación mecánica sería la estenosis subglótica, la lesión pulmonar crónica y las alteraciones psicológicas. Hallazgos frecuentes. Lesiones traqueales por intubación prolongada. La tráquea no está exenta de la invasión y el efecto del tubo endotraqueal. Sobre la mucosa traqueal, esto puede causar lesiones epiteliales debidas a la presión directa y a la isquemia, secundaria generada por la compresión del plexo submucoso. La siguiente. Para la evaluación de resultados se tomó en cuenta una intubación de 14 días y más, y 30 centímetros de H2O en la presión del balón del tubo endotraqueal. Todo esto para obtener un valor de las lesiones epiteliales. El epitelio adyacente a la ulceración, regeneración epitelial mínima, regeneración epitelial focal, vasos sanguíneos, la dilatación y la trombosis, en el estroma, el edema y la necrosis. La siguiente. La lesión endotraqueal en un hallazgo radiológico. En la tráquea pueden ocurrir complicaciones raras a la intubación endotraqueal. Todo esto asociado a múltiples factores descritos de tipo anatómico y mecánico. Sin embargo, su incidencia se desconoce por las pocas series de casos que se han reportado. Esta se considera una complicación mortal cuando se presenta, ya que no se establece un diagnóstico oportuno. La siguiente. Un ejemplo de un caso clínico sería: se ingresa un masculino de 29 años de edad con antecedentes de sindactilia izquierda, sin ningún otro antecedente patológico. Este ingresa al centro hospitalario por SARS-CoV-2 con más de 26 días de síntomas, tratado con medicamentos, además oxígeno suplementario a través de cánula nasal. Este requirió manejo avanzado de la vía aérea durante su estancia. Requirió un cambio de la cánula endotraqueal después de 48 horas de intubación por disfunción de la misma, sin reportar ninguna complicación, manteniendo al paciente en posición prono y parámetros de ventilación elevados e insuficientes para lograr la protección pulmonar. Este se interconsulta 12 horas después, ya que el paciente presenta nuevamente disfunción de cánula endotraqueal. La siguiente. Valoración y diagnóstico. Se realizó una radiografía de teletórax donde se identifica la posición disfuncional de la cánula y una probable rotura y falsa vía traqueal en cara lateral izquierda. Esto acompañado de un efisema subcutáneo cervical y supraclavicular bilateral. El motivo por el cual se realiza un cambio de cánula con apoyo de cirugía general. Todo esto
si se obtiene una necesidad de realizar una traqueostomía. Se identifica dificultad para el retiro de la cánula y se desarrolla una arritmia que evoluciona a bradicardia menor de 30 latidos, sin respuesta a adrenalina ni a maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Todo esto declarando el fallecimiento del paciente después de 30 minutos debido a la mala intubación y a una detención tardía. La siguiente. Recomendaciones para realizar una intubación. Esto se recomienda para evitar el ejemplo mencionado y lo ya visto. Realizar una radiografía para asegurarse de que la punta del tubo esté colocado en el medio de la tráquea. Auscultar los pulmones para asegurarse que el aire ingrese en ellos. Medir el nivel de gases en la sangre para asegurarse de que la ventilación esté en funcionamiento. La siguiente. Otro hallazgo frecuente sería la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Como ya mi compañera mencionó, la ventilación mecánica se asocia con complicaciones importantes, donde se encuentra la producción de lesiones pulmonares agudas y producción de lesiones de los órganos a distancia del pulmón. Todo esto mediante la liberación fundamental de los mediadores inflamatorios a la circulación sistémica. La lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica puede ocurrir por un volutrauma, un barotrauma, atelectrauma, toxicidad por oxígeno y un biotrauma. Estos son fenómenos tanto de estiramiento y ruptura de estructuras pulmonares como el volutrauma, y como la ruptura y cierre cíclico de zonas alveolares como el atelectrauma. La siguiente. Un caso clínico de la lesión pulmonar sería en un niño de 12 años con síndrome de respiración primaria pulmonar, destacando la presencia del relleno alveolar bilateral difuso y homogéneo en la radiografía. Sin embargo, se aprecia una distribución de las opacidades de carácter típicamente heterogéneo, predominando en las regiones posteriores dependientes. Esto señalando un claro gradiente gravitacional. Todo esto ocurrido por un daño inducido por la ventilación mecánica. La siguiente. La magnificación de la silueta. La magnificación de la silueta se considera a un aumento en el índice cardiotorácico cuando es mayor a 0,50. Esto habitualmente corresponde a una cardiomegalia, pero las patologías pericardia y con menos frecuencia en la masa mediastínica. La siguiente. ¿Cómo podemos describir la silueta cardíaca en una radiografía? Todo esto para valorar la silueta cardíaca en la radiografía se realiza en bipedestación y en inspiración forzada, ya que si se realiza en decúbito y en expiración, la silueta puede aparecer aumentada. La siguiente. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en la silueta cardíaca? Podemos encontrar alteraciones como lo es la cardiomegalia, que es el aumento del corazón. Este es muy frecuente debido al aumento por hipertensión pulmonar, insuficiencia mitral o aórtica, entre otras. Gracias. Le hablaré sobre la proyección anteroposterior. Siguiente, por favor. Definición de la posición anteroposterior. En la proyección anteroposterior, el haz de rayos X atraviesa el tórax desde su parte anterior hasta su parte posterior. La obtención de rayos X de tórax es un
Dispositivo portátil. Debe reservarse generalmente para los pacientes en situación de enfermedad aguda y para los que no pueden mantenerse en bipedestación. El paciente se ubica enfrente del aparato emisor de rayos X y aunque esto va a conllevar el corazón que se ubica alejado del aparato receptor, donde se encontrará la placa radiográfica. En la proyección posterior al corazón, ubicarse cercano de la placa radiográfica no va a presentar magnificaciones y se va a poder evaluar de una manera más adecuada. En cambio, la proyección es anteroposterior. Al ubicarse el corazón más alejado de la placa radiográfica, el corazón se va a proyectar de un mayor tamaño donde nos puede inducir al error de considerar patologías cardíacas. La utilidad de saber cómo fueron obtenidas ambas proyecciones es debido a que la proyección posterior al corazón ubicarse cercano de la placa radiográfica no va a presentar magnificaciones y se va a poder evaluar de una manera más adecuada. En cambio, la proyección anteroposterior, al ubicarse el corazón más alejado de la placa radiográfica, el corazón se va a proyectar de un mayor tamaño a los que nos puede inducir al error de considerar. Las características de la proyección anteroposterior. Las escápulas se observan dentro de la zona pulmonar. Esto nos va a limitar la valoración de las zonas pulmonares. Como vemos, en ambos emitoras las escápulas se identifican. El corazón va a presentar magnificaciones. Esto nos puede conllevar error si no sabemos qué tipo de proyección estamos valorando. Es decir, puede que nos induzca a decir que el paciente presenta cardiomegalia. ¿Y qué es dicho término? Es el aumento normal del volumen del corazón. Por lo tanto, si nosotros comprendemos que esto es una proyección anteroposterior, vamos a saber esas magnificaciones son debido a la proyección a la toma de cómo se realizó esta radiografía. El mediastino igualmente se puede observar ensanchado por las mismas causas del corazón. Las clavículas generalmente están horizontal en la parte alta del tórax. Como vemos, en esta están horizontalizadas en la zona superior. Y los arcos costales generalmente se observan horizontalizadas también. En la proyección anteroposterior vemos las costillas horizontalizadas, las clavículas horizontales, las escápulas dentro de las zonas pulmonares que nos limita su valoración en relación al pulmón y al corazón, aumentando de tamaño así como el mediastino. Siguiente. Las radiografías de tórax permiten detectar cáncer, infección o acumulación de aire en el espacio alrededor de un pulmón, lo que puede provocar su colapso. También muestran enfermedades pulmonares crónicas, como efisema o fibrosis quística, así como complicaciones relacionadas con estas enfermedades. La proyección anteroposterior se realiza en pacientes que no se pueden movilizar y generalmente estos pacientes presentan alguna patología. Ejemplo, como vemos aquí en imagen, un derrame pleural derecho. Siguiente. Le hablaré sobre las consideraciones técnicas de la radiografía de tórax. En un paciente internado, la radiografía de tórax se realiza en la mayoría de los casos en la cama del paciente, idealmente con un equipo de rayos X portátil. Esta condición, la posición y la predicción del examen y en muchos casos la calidad de imagen obtenida. 1. La posición y proyección. La radiografía de tórax anteroposterior es la proyección más frecuente en el paciente crítico. Cuando el estado clínico del paciente lo permite, se realiza de sedestación. De lo contrario, se obtiene en decúbito dorsal. Recuerda que en esta posición el tamaño de la silueta cardíaca aparece magnificado. Por lo tanto, el área cardíaca es mayor que la radiografía realizada en bipedestación.
debes tenerlo presente a valorar el índice cardiotorácico. En cuanto a la anatomía radiológica, los arcos postales se muestran más alargados y aplanados, las clavículas horizontalizadas, las escápulas se proyectan en la parte superior dentro de los campos pulmonares y la columna dorsal debe intruirse en la parte central y superior del imagen. 2. Rotación. Las estructuras torácicas deben ser más simétricas posible para evitar errores en la interpretación de las imágenes. Es importante evitar las rotaciones que dificultan la interpretación de la imagen. En la radiografía, la apófisis espinosa deben mostrarse alineadas y las clavículas simétricas. 3. Inspiración. Idealmente, la radiografía de tórax debe realizarse en inspiración máxima. En el paciente intubado que necesita la ventilación mecánica, se puede conseguir identificando el momento de máxima inspiración en la consola del respirador. 4. Exposición. Para facilitar la visión de los dispositivos médicos, se usan más técnicas penetradas, más oscuras, que resaltan su densidad metálica. En consecuencia, el parénquima pulmonar se observa excesivamente oscuro, dificultando su evaluación. En algunos casos puede ser necesario inyectar un contraste iodado en un catéter para visualizar su recorrido y su posición exacta, por la trascendencia clínica que ésta tenía. En estos casos, debes descartar previamente posibles alergias y antecedentes de reacciones. 5. Radioprotección. Teniendo en cuenta que la radiografía de tórax se realiza en estos pacientes prácticamente a diario, deben cumplirse todas las medidas que se siguen en general ante la exposición de las radiaciones ionizantes y sobre todo considerar cuidadosamente su indicación en cada paciente y sus posibles excepciones. Ejemplo, en pacientes embarazadas. Siguiente. Justificación de una placa de un paciente con ventilación mecánica. En este paciente vemos que tiene un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Qué es el síndrome de dificultad respiratoria? Ocurre cuando se acumula líquido en los sacos de aire elásticos y diminutos, o sea, de los pulmones. El líquido impide que los pulmones se llenen con suficiente aire, por lo tanto llega menos oxígeno al torrente sanguíneo. Casi todos los pacientes con el síndrome de dificultad respiratoria aguda requieren ventilación mecánica, que además de mejorar la oxigenación, reduce la demanda de oxígeno al poner en reposo los músculos respiratorios. Los objetivos incluyen mantener presiones alveolares de meseta de 30 centímetros de agua, considerar los factores que potencialmente disminuyen la distensibilidad de la pared torácica y adentro. Un volumen corriente de 6 milímetros predicho para minimizar las lesiones pulmonares secundarias. Una FiO2 lo más baja posible como para mantener una adecuada saturación de oxígeno a fin de minimizar una posible toxicidad por oxígeno. Causas del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Cualquier enfermedad o alteración que cause daño pulmonar puede producir un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Más de la mitad de las personas con síndrome de dificultad lo desarrollan a consecuencia de una grave y extensa infección, sepsis o neumonía. Algunas otras causas incluyen aspiración, inhalación del contenido ácido del estómago, quemaduras, ciertas complicaciones del embarazo, polia de líquido amniótico, preeclampsia, infección de tejido en el útero antes o después de un aborto involuntario. Lesiones torácicas, cirugía de revascularación coronaria, ahogamiento, inflación de páncreas, inhalación de grandes cantidades de humo, inhalación de otros gases tóxicos, lesión pulmonar provocada por la inhalación de elevadas concentraciones toxígenas, lesiones graves o potencialmente mortales.
sobredosis de ciertas drogas y fármacos, como la heroína, la metadona, etc. Y la neumonía, incluyendo la debida a la COVID-19. La ventilación mecánica convencional en el síndrome de dificultad respiratoria aguda se enfocaba en normalizar los valores de los gases en sangre arterial. Está claro que la ventilación con volúmenes corrientes menores reduce la muerte. Por eso, que en la mayoría de los pacientes debe determinarse el volumen corriente de 100 kilogramos por peso corporal. Estos ajustes requieren un aumento de la frecuencia respiratoria, incluso hasta 35, para producir una ventilación alveolar suficiente, al fin de permitir una adecuada eliminación de dióxido de carbono. En ocasiones, sin embargo, se produce una acidosis respiratoria, que en parte se acepta para limitar la lesión pulmonar asociada con el respiratorio y puede ir bien tolerada, en particular si el pH es menos de 7,5. Si el pH desciende por debajo de 7,15, puede ser necesaria la administración de bicarbonato o de trometamina. De manera similar, puede aceptarse una saturación de oxígeno por debajo de los niveles normales de la saturación objetiva de 88 a 95%, limita la exposición a niveles tóxicos excesivos de CO2 y con su efecto beneficioso sobre la supervivencia. La presión positiva al final de la expiración mejora la oxigenación en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria al aumentar el volumen del pulmón aireado gracias a la reclutación alveolar y permitir el uso de un CO2 más bajo. El nivel óptimo de la presión positiva al final de la expiración y en el modo de identificarlo son temas de debate. Se demostró que el uso rutinario de las maniobras de reclutamiento, la titulación de la PP de la presión máxima es de 35 a 40 centímetros de agua y mantenida durante un minuto. Seguida de una disminución de la titulación, se asoció con un aumento de la mortalidad de los niños. En consecuencia, muchos médicos utilizan la mínima cantidad de la presión positiva al final de la expiración, que permite una saturación de oxígeno arterial adecuada con CO2 tóxico. En la mayoría de los pacientes, este nivel es una presión positiva al final de la expiración de 8 a 15 centímetros, aunque en ocasiones aquellas con síndrome de dificultad respiratoria grave requieren niveles menores de 20 centímetros. En estos casos debe prestarse atención a otros medios de optimizar la llegada de oxígeno, el consumo de oxígeno. El manejo óptimo de los líquidos en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda debe buscar un equilibrio, teniendo en cuenta los requerimientos de un volumen circulatorio adecuado para la perfusión de los órganos y a la vez disminuir la precarga y limitar la transsudación del líquido. Es un gran estudio multicéntrico que se demostró que un enfoque de manejo de los líquidos administrados, poca cantidad de líquidos, corta la duración con la ventilación. Y el tiempo de estadía en unidad de cuidados intensivos, en comparación con un abordaje más liberal. Sin embargo, no hubo diferencia en la supervivencia entre los grupos. Y el uso de un catéter de arteria pulmonar tampoco mejoró los resultados. Los pacientes que no están en shock son candidatos a esta estrategia, pero deben de ser monitorizados cuidadosamente en busca de signos de disminución de la perfusión a órganos vitales como la hipotensión,
pulso fisiforme o extremidades frías. Aún no se ha encontrado un tratamiento farmacológico definitivo para el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que reduzca la morbilidad y la mortalidad. Se han estudiado diversos tratamientos como la inhalación de óxido nítrico, el reemplazo del surfactante, la proteína C y otros agentes modulares de la respuesta inflamatoria, y no han logrado reducir la mortalidad. Algunos estudios pequeños sugieren que los corticoides sistémicos pueden ser beneficiosos en la etapa tardía del síndrome de respiración, pero en un estudio prospectivo aleatorizado no halló reducción a la mortalidad. Los corticoides pueden ser perjudiciales en la primera etapa de la enfermedad. Muchas gracias. Identificación de la posición del tubo endotraqueal. En el adulto, el extremo distal del tubo endotraqueal se debe situar aproximadamente a 5 centímetros proximal a la carina. Si no consigues visualizar la carina, un punto de referencia confiable es el botón aórtico. La carina se sitúa inmediatamente caudal a este. La posición del tubo endotraqueal es correcta si se encuentra justo por encima del tubo. La correcta ubicación del tubo endotraqueal se determina mediante la valoración de la distancia de la punta del tubo con relación a la carina y teniendo en cuenta la posición de la cabeza. La cabeza se encuentra en posición neutra cuando la mandíbula se proyecta sobre el cuerpo vertebral, de la C5 a la C6. La cabeza está en función si la mandíbula se proyecta sobre el tórax y esta extensión cuando se ubica a nivel del cuerpo vertebral de la C4. El tubo endotraqueal debe quedar situado a nivel de la línea imaginaria, que une los extremos de la clavícula, en la línea media y paralelo a la pared traqueal. El diámetro transverso ocupa el 2/3 del diámetro traqueal. El manguito no debe expandir la tráquea. Si esto sucede, debe sospechar que se encuentra en el esófago. Aunque el tubo endotraqueal está fijado a la boca del paciente, su extremo distal asciende aproximadamente 2 centímetros cuando el paciente extiende el cuello y desciende 2 centímetros cuando lo flexiona. Si el tubo endotraqueal no está en posición correcta, posición de la intubación endotraqueal. Se podría realizar lo siguiente para verificar si el tubo endotraqueal ha sido colocado correctamente. Lo podemos hacer por observación directa, pruebas por formación de imágenes y dispositivos de medición. Observación directa. Sonido del aliento. El médico podría escuchar los sonidos de los alientos del paciente para asegurar que se estén escuchando claramente en la posición. Movimiento del pecho. El médico podría observar el movimiento del pecho del paciente con cada aliento, cuando ambos del pecho se estén moviendo igualmente. Este es un signo que el paciente está respirando. Visualización directa. El médico podría observar el tubo mientras está pasando por las cuerdas vocales dentro de la tráquea. La observación del tubo mientras se está colocando se hace con un broncoscopio. Un broncoscopio es un tubo flexible con una cámara y una luz en su extremidad. La neblina en el tubo. Se podría usar un humidificador para que el oxígeno que pase a través del respirador esté húmedo y cálido. El aire humedecido podría causar neblina en el tubo endotraqueal con cada aliento. Si el tubo endotraqueal tiene neblina mientras el paciente está respirando, es un signo que el aire está entrando y saliendo de los pulmones. Pruebas por formación de imagen. Mediante el rayo X del pecho. El médico podría usar el rayo X para tomar imágenes del pecho del paciente.
El rayo X va a enseñar si el tubo endotraqueal está en posición correcta en la tráquea mediante una radiografía del tubo. La posición del tubo endotraqueal debe controlarse diariamente con radiografías del tórax, porque puede variar por diferentes circunstancias. 1. La posición de Trendelenburg permite que la carina ascienda y produzca intubación selectiva del bronquio principal derecho. 2. El peso de los equipos de ventilación mecánica puede producir la extubación. 3. La rotación lateral de la cabeza hace que la punta del tubo ascienda a 1 centímetro dentro de la luz de la tráquea. 4. La flexión o extensión completa de la cabeza permite que el tubo se desplace 2 centímetros abajo o arriba respectivamente de su posición. Mediante ultrasonido. El médico podría usar un ultrasonido mientras el tubo endotraqueal está siendo insertado. Un ultrasonido es una prueba para ver dentro del cuerpo. Se usan ondas sonoras para enseñar imágenes de órganos y tejidos en una pantalla tipo televisión. Cuando el tubo se localiza dentro de la tráquea, el aspecto triangular de las cuerdas vocales se modifica a una imagen circular a la que se denomina signo de Ball. La evaluación ultrasonográfica de ambos campos pulmonares nos permite determinar si la posición del tubo endotraqueal es la correcta y descartar la probabilidad de la intubación selectiva mediante los signos de ondulación, horas de cometa y el movimiento diafragmático bilateral. Siguiente. Dispositivos de medición. Detectores de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas liberado cuando la persona expulsa aire de su pulmón. Es posible que el médico mida los niveles de dióxido de carbono con cada aliento. La medición del dióxido de carbono podría enseñar que está ocurriendo la respiración adecuada. Detectores de intubación esofágica. El médico podría conectar una jeringuilla fuera de la extremidad del tubo endotraqueal para intentar sacar el aire. El aire solo puede ser extraído fuera del tubo endotraqueal si este ha sido colocado correctamente en las vías aéreas del paciente. Gracias. Ok, muy bien, chicas. Bueno, a mí me quedó clarísima la información. Creo que el grupo en general fluye muy bien con respecto a tomar las cosas importantes, plasmarlas y